Aurelia se encontraba al borde del desierto con sueños que florecían como flores silvestres en sus ojos, sin saber que esos sueños pronto se marchitarían y volverían a la vida de la manera más inesperada. Aurelia estaba de pie al borde de su veranda, con las manos protegiendo sus ojos del sol naciente que derramaba tonos rosados y dorados sobre el horizonte de Artemisa. El aire olía a enebro y tierra húmeda, suave y lleno de promesas. Se apoyó en la tosca barandilla de madera y escuchó el débil ulular de un búho que se acomodaba en el día. Era el tranquilo comienzo de otra larga mañana en el rancho, y en el pecho de Aurelia surgió una suave punzada de esperanza por el futuro. La luz del amanecer danzaba sobre su cabello oscuro y el polvo entre los dedos de los pies mientras se movía, recordándole que cada día era un regalo. Aurelia dio de comer a las gallinas su ración matutina de grano y recogió los huevos tibios de los nidos de paja. La tenue luz del sol olía a pan de maíz mientras amasaba la masa para el desayuno junto al hogar de adobe. Se ató las botas de cuero gastadas bajo la mesa y se apartó un rizo rebelde de la mejilla mientras la yegua castaña del corral relinchaba suavemente. Un coyote solitario ladró a lo lejos y Aurelia observó cómo el humo de la chimenea del vecino se extendía por el tranquilo rancho. Al otro lado del patio, Aurelia echó un vistazo más allá de la cerca, hacia la lejana meseta. A lo lejos, en el valle, un halcón solitario sobrevolaba el cañón dorado y el vasto cielo guardaba todos los secretos que aún le quedaban por descubrir. A su alrededor, el valle bullía de vida. El ganado pastaba en los campos, las acequias dejaban correr el agua por la tierra recién labrada y los blancos pétalos de un huerto se mecían con la brisa. Sin embargo, la mirada de Aurelia se detuvo en lo invisible. En su pecho sentía un suave vacío, como una semilla bajo la tierra, esperando agua. Había aprendido a ocultar su inquietud tras una sonrisa cortés. Pero incluso en aquella brillante mañana, Aurelia sintió una silenciosa inquietud. El mundo más allá de la cerca era desconocido e inmenso, y hacía muchas noches que no tomaba una decisión por sí misma. Sin embargo, de pie bajo la luz del amanecer, Aurelia sintió un nuevo impulso nacer en su pecho, una promesa silenciosa de no volver a dejarse aprisionar por el miedo. Esa mañana, mientras Aurelia realizaba sus quehaceres, una nube de polvo se levantó en el largo camino de tierra que conducía al pueblo. Alzó la vista y divisó a un jinete alto que se acercaba con paso firme. Detuvo el caballo frente a la granja de su padre justo cuando el sol proyectaba largas sombras. Se llamaba Silas Marlowe, un amigo de su padre de una antigua expedición comercial que venía a buscar a su prometida. Desmontando con elegancia, Silas, imponente como era, vestía un chaleco y un abrigo desgastados y sostenía un cigarro apagado entre los dedos. Saludó cortésmente con la cabeza a su padre, quien lo esperaba en el porche para estrecharle la mano con firmeza. Aurelia sintió un escalofrío de inquietud al acercarse. Le habían dicho que Silas era rico y bondadoso, y al ver su rostro amable, sintió una cautelosa emoción brotar en su pecho. Con su sencillo vestido azul de algodón, se sentía pequeña a su lado, pero a salvo bajo el ala ancha de su sombrero. Esa tarde, en los escalones de adobe, Silas tomó la mano de Aurelia entre las suyas. El cielo se teñía de naranja y púrpura al atardecer mientras se convertían en marido y mujer, rodeados únicamente por su padre, una vecina de aspecto maternal y un anciano predicador. Silas colocó un sencillo aro de plata en el dedo de Aurelia y luego, con solemnidad en la mirada, le entregó un reloj de bolsillo de plata. Ella intentó sonreír a pesar del miedo que la atormentaba, pero el peso del reloj le resultaba extrañamente pesado. Silas habló poco. La bendición fue breve, y Aurelia sintió que contenía la respiración. Mientras él regresaba a su caballo, Aurelia se cubrió los hombros con el chal sin saber qué le depararía el futuro. Más tarde esa noche Aurelia despertó con un leve crujido. Se levantó de la cama y encontró a Silas en el pasillo, aferrado al marco de la puerta para no caer. La luz de la linterna iluminó su rostro, pálido y cubierto de sudor. Su pecho se agitaba con esfuerzo, cada respiración entrecortada y lenta. Silas asintió señalando el botiquín en el estante, una vieja caja de madera con tinturas que había traído consigo. A Aurelia se le cortó la respiración antes incluso de alcanzar el frasco de hierbas amargas. Las palabras eran innecesarias. El temblor en los ojos de Silas lo decía todo. Regresó a la cama y pasó el resto de la noche escuchando a Silas toser en la oscuridad. Cada respiración dificultosa se hacía más pesada con cada hora. Al amanecer su enfermedad ya no podía ocultarse. Aurelia se cubrió la boca con un pañuelo mientras lo ayudaba a bajar las escaleras. El aroma amargo de la medicina flotaba en el aire. Silas se apoyó en su hombro para no caerse, y lágrimas silenciosas brillaron en sus ojos. A pesar de todo lo que había soñado con el matrimonio, nada se parecía a esto. Le dolía el corazón como si la hubieran traicionado, y una parte de ella deseó no haber estado nunca a su lado. Mientras los días se fundían con las noches,
Aurelia veía a Silas desvanecerse lentamente como un atardecer tras las montañas. El rancho se convirtió en una tenue sala de espera, iluminada por la luz de las lámparas y un silencio melancólico. Cada amanecer la encontraba a su lado, dándole cucharadas de té dulce en la boca reseca o aplicándole paños frescos en la frente febril. Pero por la noche, sola bajo las estrellas, dejaba que las lágrimas fluyeran libremente. La vida que había conocido, la vida que había imaginado, le había sido arrebatada en un cruel pacto. La angustia se enroscaba en lo más profundo de su pecho. A veces Aurelia cruzaba miradas con Silas mientras él se esforzaba por pronunciar su nombre, solo para darse cuenta de que era demasiado tarde. Le apretaba la mano con suavidad, una silenciosa disculpa y despedida. El vasto mundo exterior, más allá de su solitaria habitación, no les ofrecía consuelo alguno. Aurelia sabía en lo más profundo de su ser que el tiempo de Silas se agotaba. Una mañana pálida, una semana después de su boda, Aurelia se incorporó al amanecer y encontró la habitación vacía y fría. En los últimos rayos de sol vio las sábanas de Silas arrugadas en el suelo. Con delicadeza levantó su mano inerte del edredón frío y sintió como la tensión en su palma disminuía. El reloj de plata sobre su pecho dio un tic-tac y luego enmudeció. La larga manecilla de las horas se detuvo en la 1. Afuera, una brisa del cañón entraba por la ventana abierta. Aurelia susurró una oración en la habitación vacía y dejó caer unas lágrimas silenciosas. Esa tarde enterraron a Silas al cielo abierto, detrás de la granja. Aurelia apiló las piedras de su tumba con manos temblorosas. Las vacas se agrupaban junto a la cerca y el viento esparcía la tristeza por los campos. Las palabras del bautismo de hacía años resonaban en su mente, un voto de hasta que la muerte, ahora irrevocablemente terminado. Con la última palada de tierra, Aurelia depositó el reloj de plata a la cabecera de la tumba de Silas. El reseco bosque de cactus cercano fue testigo de su dolor y de su liberación. Retrocedió entonces, como si se adentrara en una vida nueva e incierta. En el silencio que siguió al entierro de Silas, el aya ayudó a encender la hoguera en silencio. Aurelia recogió el reloj de plata del suelo y acarició su suave superficie con el pulgar, recordando el día en que Silas se lo había regalado. Se sentaron juntos en el fresco aire del atardecer, bebiendo té suave en tazas de lata, y observaron las primeras estrellas aparecer sobre el álamo. Aurelia sintió una calma que no había experimentado en semanas mientras las brasas ascendían. Por primera vez desde el amanecer, se durmió bajo el cielo abierto y se permitió un momento de verdadero descanso. En los días siguientes, Aurelia hizo los preparativos. La casa se sentía vacía y pesada sin la presencia de Silas. Cada uno de sus pasos resonaba suavemente con la luz de la mañana. Guardó la ropa que había traído en una pequeña bolsa y envolvió con cuidado el reloj de plata en un trozo de lino. Al amanecer del cuarto día, Aurelia montó a caballo y dirigió su galope hacia nuevos senderos. El polvo se levantó tras sus cascos mientras cabalgaba por el camino abierto, dejando muy atrás la senda trillada de su hogar. Mientras el rancho se desvanecía tras ella en el crepúsculo, Aurelia dejó escapar un profundo suspiro. La vida que había perdido, con todo su dolor, quedaba atrás como un sueño que se desvanecía. Ante ella solo la oscura línea de las montañas y el cielo nocturno la llamaban. Las primeras estrellas del atardecer comenzaron a titilar en el cielo despejado, y Aurelia sintió el suave despertar de nuevas posibilidades. Aunque su corazón aún se sentía apesadumbrado, una extraña fuerza se encendía en su interior, impulsándola hacia lo desconocido. Aurelia cabalgó hasta que el sol se ocultó tras las lejanas mesetas. Cuando por fin se detuvo a descansar al anochecer, se dio cuenta de que sabía muy poco sobre a dónde ir después. Junto a un arroyo murmurante, encendió una pequeña fogata y sacó el reloj de plata. Sus manecillas seguían inmóviles. En silencio observó las brasas parpadear y se permitió sentirse perdida por primera vez desde la muerte de Silas. En algún lugar estaba el hermano de Silas. En algún lugar estaba su familia. Mañana, tal vez, seguiría ese camino a donde quiera que la llevara. Al amanecer, Aurelia reanudó su marcha. Al mediodía llegó a una polvorienta aldea en un cruce de caminos y ató su yegua frente a una posada destartalada. Dentro, una cansada camarera asintió con la cabeza mientras pedía un estofado al cocinero. Aurelia no se atrevió a hablar de Silas ni de su situación, pero mientras se calentaba junto a la chimenea, la camarera le confió que el hermano de Silas había estado enviando cartas desde el este. Con renovado propósito, Aurelia escuchó el mundo que la rodeaba. El tintineo de las cerraduras en el paseo marítimo, el repiqueteo de las ollas de hojalata en la cocina. Cada sonido la impulsaba a seguir adelante. En los días siguientes, Aurelia volvió a encontrar consuelo en la rutina. Ella y el aya se repartían las tareas. Algunas mañanas, Aurelia ayudaba a arrear el ganado y otras cuidaba del pequeño huerto y el granero.
Regar los pocos albaricoqueros y arrancar las malas hierbas del jardín le proporcionaba una humilde satisfacción. El duro trabajo bajo el cielo abierto estaba forjando algo nuevo en ella: confianza. Poco a poco, empezó a verse no como una víctima de la desgracia, sino como una mujer capaz de superar cualquier adversidad. Partió antes del amanecer del día siguiente. El paisaje cambió lentamente mientras cabalgaba hacia el oeste. La hierba de la pradera dio paso a matorrales espinosos y arenisca roja. El sendero se llenó de surcos y la artemisa arañaba los bordes de su vestido. Pensó en Silas, en sus ojos bondadosos y en cómo había tosido durante la noche, y una ira contenida le levantó la barbilla. Este era su camino ahora, y ninguna dificultad la haría retroceder. Bajo un cielo que ardía con el atardecer, finalmente coronó una colina y vio el letrero descolorido del rancho Marlowe. Aurelia respiró hondo, asombrada de encontrarse por fin frente a las tierras de su familia. 2 pasos delante de ella, una amplia puerta de granero se abrió y un caballo solitario salió. El hermano de Silas se acercó a saludarla. Elijah Marlowe era delgado y alto, con cabello oscuro que caía sobre unos ojos sinceros que brillaban con una inesperada bondad. Se detuvo al ver a Aurelia desmontar. Su mirada se fijó en el reloj de plata que ahora colgaba de su cuello. Un fugaz reconocimiento cruzó su rostro antes de que inclinara la cabeza en un silencioso saludo. En ese instante de quietud, ambos sintieron la extraña atracción de 2 vidas que se entrelazaban: el pasado de Silas y el nuevo camino que Aurelia esperaba encontrar. Dentro de la pequeña casa de madera, Elijah le buscó un lugar junto a la chimenea. Aurelia apenas habló mientras él preparaba el té con manos delicadas. En aquella sencilla cocina reinaba un silencio absoluto, el vapor del agua hirviendo, el suave roce de un paño sobre la mesa. Elijah señaló el reloj de plata que había sobre la mesa mientras servía el té. Sin pedirlo, Aurelia se lo entregó. Él lo sostuvo con cuidado y le dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de abrir la tapa con destreza. Aurelia vio los engranajes en su interior, sucios e inmóviles, un eco del silencio que la embargaba. Observó cómo Elijah limpiaba el polvo y la grasa, trabajando en silencio para devolverle la vida al pequeño reloj. Por ejemplo, una tarde, Aurelia y Elijah se toparon con una vieja estación de diligencias calcinada. El techo se había derrumbado y la madera estaba blanqueada por el sol del desierto. Aurelia caminó entre los restos de madera y sintió un extraño alivio. La ruina no le causaba tristeza, era simplemente otro fragmento del pasado que el tiempo había consumido. En esa silenciosa ruina comprendió que su propia historia aún se estaba escribiendo, y que cada lugar en ruinas del mundo podía convertirse en la base de algo nuevo. Mientras cabalgaban, Aurelia comenzó a hablar en voz baja sobre su hogar, y Elijah la escuchó sin interrumpir. Le contó sobre sus noches de infancia en el columpio del porche, sobre el aroma del huerto en primavera. Él le ofreció una sonrisa amable, y ella sintió lágrimas en los ojos, lágrimas de sanación. Era la primera vez que podía compartir su propia historia sin temor. Salieron de casa al amanecer del día siguiente. Elijah guiaba una pequeña carreta cargada con sus pocas pertenencias. Aurelia cabalgaba a su lado una yegua alazana mientras seguían el sendero hacia el oeste. El aire matutino era fresco y cada paso de su caballo se sentía firme bajo ella. A su alrededor, el desierto se extendía dorado, salpicado de caléndulas blancas y cactus espinosos. Mientras cabalgaban, Aurelia se dio cuenta de que confiar en otra persona era menos aterrador de lo que había imaginado. Cada vez que miraba el amable perfil de Elijah, una cálida sensación la invadía. Al mediodía se detuvieron junto a un afloramiento rocoso para almorzar. Elijah sacó una lata de cecina y galletas troceadas. Aurelia cogió un cardo morado con los dedos y le ofreció uno. Él lo probó, sonrió y le pasó una tira de la corteza. Compartieron agua de una cantimplora y comieron en un silencio agradable. Después de comer, Aurelia se colocó las flores de cardo en el pelo. Elijah asintió como si le sentara bien. Fue un gesto sin palabras que hizo que Aurelia se sintiera verdaderamente vista. Esa noche, Aurelia y Elías acamparon junto a un arroyo. Las luciérnagas danzaban en el aire fresco. Aurelia se calentaba las manos junto al fuego mientras Elías reparaba las correas de la silla. Un pequeño perro callejero, tímido y desaliñado, salió de entre los arbustos meneando la cola a sus pies. Aurelia se arrodilló y le ofreció un trozo de cecina. El perro le lamió la mano con ojos confiados y luego se acurrucó a su lado. Elías sonrió al verlo. En ese instante, Aurelia sintió que solo la rodeaba la bondad. En cada pequeño gesto, un vínculo tácito entre ellos se fortalecía. Cuando llegaron al cementerio familiar en Silver Mesa, Aurelia se sentía como otra persona. El sendero que subía a la colina estaba bordeado de lupinos silvestres que resplandecían bajo la luz del atardecer.
El aya la ayudó a quitarse las botas y la frescura de la hierba bajo sus pies la tranquilizó. Arrodillada junto a la solitaria cruz de madera que marcaba la tumba de Silas, Aurelia depositó un pequeño ramo de lupinos en flor a sus pies. El reloj de plata yacía junto a la cruz. La tapa estaba abierta sobre el suelo. Entonces comprendió que algo en su interior había comenzado a sanar. El aya posó suavemente una mano en la espalda de Aurelia mientras ella se secaba las lágrimas. Juntos se dejaron envolver por la quietud del desierto bajo la sombra de los antiguos álamos. El sol ya estaba bajo. Aurelia había llenado de orgullo a Silas al traerlo de vuelta a casa, y ese recuerdo se instaló en su pecho como arcilla tibia. Permanecieron en silencio hasta que apareció la primera estrella. Luego se levantaron y regresaron al rancho tomados de la mano, cada paso más ligero que el anterior. En los días que siguieron, cada mañana traía consigo su propia rutina y una nueva certeza. El aire era dorado y cálido mientras reunían sus cosas para la jornada. Hasta que una mañana, al levantar el campamento en un pequeño claro, nubes de polvo se levantaron a lo lejos. Un jinete solitario galopaba hacia ellos, con el rostro adusto y decidido. Era Samuel, el padre de Aurelia. Los años de orgullo y rabia se reflejaban en su rostro surcado de arrugas mientras frenaba bruscamente a pocos metros. Aurelia desmontó y se irguió con la barbilla en alto mientras Samuel se acercaba. El aya le tendió una mano firme, pero Aurelia no se movió. Samuel miró con desprecio la escena, su hija apoyada en un desconocido en el desierto, y espetó que Aurelia volviera a casa inmediatamente. En su cadera un revólver Colt brillaba ominosamente. Por un instante, el corazón de Aurelia dio un vuelco de miedo al ver el arma, pero algo en su interior ya se había vuelto firme e inmóvil. El aya se colocó junto a Aurelia, protegiéndola con firmeza y serenidad. Samuel apuntó con la pistola al joven ranchero y le lanzó más acusaciones a Aurelia, pero ninguno de los dos se inmutó. Ella permaneció erguida ante su furia. Cuando su padre extendió la mano para tomar la bolsa con objetos de valor que Silas le había dado, Aurelia se la arrebató. Luego respiró hondo y habló en voz baja, con la voz clara como el viento seco. Aurelia le dijo que no era el premio de nadie, que Silas se había ido y que no la reclamarían como una propiedad. El tiempo pareció contener la respiración. El rostro de Samuel enrojeció y miró a su hija con incredulidad y estupefacción. Luego retrocedió bruscamente, comprendiendo que no tenía ningún derecho sobre ella ni forma de obligarla a obedecer. Sabía que no podía ganar esa batalla. Con una última mirada maliciosa a Elías, Samuel giró su caballo y se alejó a galope, levantando una nube de polvo. Aurelia lo observó marcharse, inmóvil, hasta que desapareció en el horizonte. El conflicto había terminado. La ira de su padre se desvaneció, dando paso a una especie de alivio. Aurelia por fin se permitió respirar. El peso de años de miedo y tristeza se desvaneció de sus hombros. Incluso el desierto parecía más suave ahora, de alguna manera. Cuando miró a el aya, sus ojos bondadosos se encontraron con los de ella y vio en ellos una promesa de paz. En ese instante supo que había sido puesta a prueba de verdad y que había encontrado su fuerza. El aya le dedicó una sonrisa lenta y comprensiva y le devolvió la cartera. La rodeó con un brazo firme, sosteniendo sus rodillas temblorosas. Sin más preámbulos, extendió la mano y dio cuerda con delicadeza al reloj de plata que colgaba de su cuello. Los engranajes cobraron vida y las manecillas volvieron a avanzar, firmes y seguras. Aurelia sintió el tic-tac del reloj llenar el aire tranquilo de la mañana, un suave recordatorio de que su vida ahora le pertenecía. Al terminar, Elías simplemente sonrió y le levantó la mano. En las semanas siguientes, Aurelia y Elijah se adaptaron a una nueva y apacible vida en el rancho Marlowe. Cada amanecer, Aurelia se despertaba temprano, tostando pan y preparando café en la estufa de leña. Al otro lado de los campos, las yeguas y los potros pastaban mientras ella cuidaba el huerto que habían plantado juntos. Girasoles brillantes, lavanda y caléndulas del desierto que se inclinaban hacia la luz. El dolor de la soledad había desaparecido. La risa de Aurelia resonaba mientras acarreaba cubos de agua y Elijah le pasaba las herramientas. Atrás quedaron las noches de lágrimas. Sus ojos ahora brillaban con la serena fuerza de quien había conocido la oscuridad y había emergido. El verano maduró en las llanuras y Aurelia floreció con él. Ella y Elijah cabalgaban juntos cada mañana antes de que el sol despuntara, revisando las cercas y dando la bienvenida a cada nuevo potrillo al dar sus primeros pasos. Él compraba una caja de naranjas en la tienda del pueblo, sabiendo que a ella le encantaban, y se las traía para que las cortara en la mesa de la cocina. Por las noches, a menudo se sentaban en el columpio del porche, viendo cómo los colores se desvanecían sobre las mesetas lejanas y hablando de sueños que ya no se habían perdido. Aurelia se apoyaba en Elijah, su silencio cómodo y cálido, y le ofrecía una sonrisa llena de gratitud silenciosa.
Habían creado esta vida juntos y era mejor de lo que jamás se había atrevido a imaginar. Una mañana de primavera, una figura familiar se acercó a su porche. Era Samuel, mayor y más humilde, con un paño doblado en la mano. Le ofreció a Aurelia una pequeña silla de madera que había tallado para su porche, una sencilla ofrenda de paz hecha a mano. Sin decir palabra, Aurelia la aceptó y asintió levemente. Mientras lo veía alejarse lentamente, una ternura floreció en su interior. Las heridas entre ellos se suavizaron al darse cuenta de que ya no tenía nada que perdonar. Ese día, el rancho Marlowe se sintió aún más como su hogar. Cada noche, Aurelia encendía una pequeña lámpara en la mesita de noche, la misma que Silas había usado en las noches de tormenta. Bajo su suave luz se sentaba a coser una colcha para los trabajadores del rancho o a escribir en su diario. Una vez por semana escribía cartas al sacerdote que la había casado, describiendo su nueva vida y la bondad de Elijah con gratitud y sin mencionar la tristeza. Escribir se convirtió en una forma de marcar el paso del tiempo. Cada carta se sentía menos como un duelo y más como una celebración a medida que transcurrían los días y las estaciones. Elijah salió del granero con una manta cálida y se unió a Aurelia en el columpio. Sin decir palabra, la envolvió en la manta y le tomó la mano. La brisa olía a jazmín y al atardecer. Aurelia se recostó y observó cómo el cielo se teñía de naranja y se tornaba púrpura. Allí, en esa tierra bajo el vasto cielo del oeste, se sentía como en casa. Las cicatrices del pasado parecían sombras lejanas. Su primer viaje tan doloroso le había enseñado valentía, y ahora el amor crecía en su vida con la misma certeza que las flores del jardín. Bajo las estrellas del desierto, con Elías a su lado, su mundo estaba lleno. Cada día tenía un propósito. Cada noche, descanso. Sin importar lo que el futuro le deparara, Aurelia tenía una certeza. Algunas semillas, una vez sembradas en el polvo, florecerían cuando el sol estuviera listo. De ahora en adelante, cada amanecer sería una promesa y cada atardecer un final apacible. Supo, mientras las estrellas giraban en su cabeza, que su viaje había terminado. Una suave brisa se agitó sobre la pradera cuando Aurelia finalmente cerró los ojos, en paz. En la quietud de la noche ya no sentía tristeza, solo sueños de esperanza y amor. Bajo las mismas estrellas que habían velado por cada paso de su viaje, Aurelia supo que su corazón estaba listo. En esa promesa encontró la paz que tanto había buscado y por fin las flores silvestres florecieron a sus pies. Para Aurelia había sido el viaje de su vida e incluso el amanecer más sencillo se sentía ahora como un milagro de esperanza. Y al final de amor, finalmente era libre para florecer.